Nunca le dije a la familia de mi esposa que era dueño de la compañía de 16.9 millones que les pagaba los salarios. Luego, la Nochebuena la echaron a mi hija a la nieve. La noche en que mi hija me llamó sollozando desde un porche cubierto de nieve, yo estaba con los codos hundidos en una tubería reventada en una propiedad comercial de mi propiedad. Quiero que pienses en eso por un segundo. Mi hija de 16 años estaba de pie afuera, temblando con un suéter navideño en un clima de 22 de grano, mientras 40 miembros de la familia de su madre reían y bebían ponche de huevo al otro lado de una ventana iluminada. Y yo estaba a 90 minutos de distancia, empapado hasta la muñeca en agua helada, arreglando un problema en un edificio del que era el dueño. Esa es la parte que nunca supieron. Esa es la parte que había ocultado durante 8 años a petición de mi esposa. Y esa es la parte que iba a poner fin a todas y cada una de sus carreras antes del año nuevo. Pero me estoy adelantando. El esposo de las herramientas. Mi nombre es Daniel Whitaker. Tengo 41 años. Fundé Whitaker Home Solutions en 2011 con $18,000 que había ahorrado trabajando en la construcción, una camioneta usada y una licencia de contratista que obtuve el año antes de que naciera mi hija. Para 2023, la compañía tenía 44 empleados de tiempo completo, 3 gerentes regionales y un ingreso anual bruto de $16.9 millones. Manejábamos contratos de mantenimiento residencial y comercial en 5 condados. Éramos lo suficientemente pequeños para ser personales, lo suficientemente grandes para ser institucionales. Estaba orgulloso de ello de la manera silenciosa que solo las personas que construyen cosas desde cero entienden. Mi esposa Claire estaba orgullosa de otras cosas. Estaba orgullosa de su apellido. Estaba orgullosa de la reputación de la familia Collins. Estética de dinero antiguo con ansiedad de dinero nuevo, que es la peor combinación posible. Su padre, Martin Collins, había pasado 30 años en la gerencia media de una compañía de distribución de papel y había desarrollado la creencia inquebrantable de que el valor de un hombre residía completamente en el color de su cuello y su código postal. Martin era el tipo de hombre que usaba la palabra clase como otras personas usan la palabra Dios, constantemente, reverentemente y casi siempre para menospreciar a alguien más. Cuando Claire me llevó a casa por primera vez, yo llevaba jeans y botas de trabajo. Conducía una Ford F-250 con un guardabarros faltante en el lado del pasajero. Martin me miró de arriba a abajo como un hombre que examina productos que ya ha decidido devolver. Manitas, dijo. No es una pregunta, es una evaluación. Supervisor de campo, dijo Claire rápidamente. Esa fue la primera mentira, y salió de ella tan fácilmente que casi la pasé por alto. Me dije a mí mismo que no importaba. Estaba enamorado. Tenía 33 años y estaba completamente desarmado por una mujer que se reía de mis chistes y no le importaba que mis manos estuvieran callosas. Nos casamos 8 meses después en una pequeña ceremonia. La familia Collins vino con atuendos coordinados como un equipo. Llevé mi mejor blazer y recibí 3 comentarios al respecto antes de la cena. Después de la boda, Claire me sentó con ambas manos sobre las mías y esos ojos verdes claros haciendo lo que siempre hacían cuando necesitaba algo. Son gente orgullosa, Daniel. Nunca te aceptarán si lo saben. Simplemente déjalos pensar que eres un supervisor. Por favor, déjame manejar a mi familia. Debí haber preguntado cómo sería manejarlos a largo plazo. No lo hice. Lo que hice fue asentir, apretar sus manos y guardar discretamente toda mi identidad en una caja que escondí en el sótano de nuestro matrimonio durante 8 años. La arquitectura del silencio. Así es como se ven 8 años de silencio desde adentro. Asistes a 43 reuniones familiares de los Collins. Comes en una mesa donde tu suegro hace chistes sobre tu camioneta. Sonríes. Pasas el pan. Escuchas a Martin describir tu profesión como plomería glorificada, mientras él usa un reloj que las ganancias trimestrales de tu compañía podrían comprar 12 veces. Observas a tu cuñado, David Collins, ser contratado porque Claire te lo recomendó discretamente, y tú discretamente lo pones en nómina con $71,000 al año porque amas a tu esposa y quieres paz en Navidad. Luego el hermano de David, Marcus. Luego el sobrino de Martin, Tyler. Luego 4 primos, 2 tíos, un amigo de la familia llamado Greg, a quien Martin avaló personalmente, y finalmente, inevitablemente, abres el directorio de empleados y escribes la palabra Collins, y ves 11 nombres aparecer antes de que termines la búsqueda. 47 personas en total tenían alguna conexión familiar con los Collins en esa compañía. No todos se conocían, no todos eran familia, pero suficientes de ellos lo eran como para que todo tuviera una cualidad silenciosamente cancerosa. Elegí no examinarlo muy de cerca porque Claire me pidió que no lo hiciera, porque la amaba, porque a veces el amor es solo la lenta acumulación de elecciones que parecían pequeñas en ese momento. Dejé que Martin gastara mi dinero mientras se burlaba de mis botas. Dejé que Linda, la madre de Claire, una mujer precisa que usaba pañuelos de seda como armadura, me ofreciera dinero para un traje de iglesia decente en la cena de Pascua de 2019. Le devolví el sobre sin abrirlo y le dije, aprecio el detalle, Linda, y lo dije en serio. Esa fue la parte más humillante. Me dije a mí mismo que era un juego a largo plazo. Me dije a mí mismo que nada de eso importaba porque yo sabía la verdad,
incluso si ellos no. Me dije muchas cosas que sonaban más nobles de lo que realmente eran. Me avergonzaba perturbar la felicidad de Claire, incluso cuando esa felicidad se producía a costa de la mía. Luego llegó la Nochebuena de 2023, 9:12 p.m. La tubería estalló en el Kellerman Commercial Plaza a las 7:50 p.m., una propiedad de 72 unidades, en la que habíamos tenido un contrato de mantenimiento durante 4 años. El tipo de guardia, un buen chico llamado Pete Reyes, llegó primero, lo evaluó y me llamó porque el daño había afectado la línea principal, y la solución requería una decisión que yo necesitaba tomar en persona. Llamé a Claire. Ya estaba en casa de sus padres con Sophie, nuestra hija. Le dije que llegaría 2 horas tarde, quizás más. Suspiró como siempre suspiraba, como si lo hubiera hecho a propósito, y dijo: «Está bien, Daniel, te veremos cuando te veamos». Conduje hasta la propiedad de Kellerman. Me metí en el espacio de rastreo. Empecé a trabajar. Mi teléfono sonó a las 9:12 p.m. Casi no contesté. Estaba a mitad del reemplazo de un acoplamiento, y mis manos estaban sucias y entumecidas. Pero vi el nombre de Sofía en la pantalla y algo paternal e involuntario me hizo tomarlo. «Papá». Su voz era entrecortada. Viento de fondo. «Por favor, ven a buscarme. Estoy afuera. Hace mucho frío». Salí del espacio de rastreo tan rápido que me golpeé el hombro con una viga. «¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó?» «En el porche delantero. El abuelo Martin se estaba burlando de tu camioneta otra vez. Lo del guardabarros que falta. Y yo, simplemente, le dije que se detuviera. Le dije que no era gracioso». Una pausa. Pude escucharla tratando de controlar su respiración. Se enojó mucho. Dijo que estaba siendo irrespetuosa en su casa. Y luego, él abrió la puerta principal y me dijo que esperara afuera hasta que pudiera disculparme. Se me tensó la mandíbula. «¿Dónde está tu madre?» El silencio que siguió duró 3 segundos. Me lo dijo todo. Dijo que solo debía disculparme. Papá ya estaba caminando hacia mi camioneta. «Sophie, escúchame. Estoy en el auto ahora mismo. Estaré allí en 20 minutos. ¿Estás lo suficientemente abrigada? Tengo mi suéter. Dejé mi abrigo adentro. 26 un suéter festivo delgado. Mi hija de 16 años en un porche delantero porque defendió mi nombre. Conduje 91 minutos de carretera en 63 minutos. No recuerdo casi nada del viaje excepto la lectura de temperatura en mi tablero, 20 segundos, y la calidad cristalina específica de la ira asentándose en mi pecho. No caliente, no explosiva, fría, el tipo de frío que no se calienta. Lo que vi a través de la ventana. Estaba de pie en el extremo del porche, con los brazos alrededor de sí misma, su mochila en el suelo a sus pies, como si la hubiera dejado allí con la intención de irse, y luego no hubiera sabido a dónde ir. A través de la ventana principal de los Collins, luces, movimiento, el brillo del árbol de Navidad, pude ver a Martin en la cabecera de la mesa, riéndose de algo. Pude ver a Claire cerca de la puerta de la cocina, con una copa de champán en la mano, la cabeza inclinada de la manera particular en que la inclinaba cuando estaba siendo encantadora para una audiencia. No había salido ni una vez. Abracé a Sophie con mi abrigo sin decir nada. Ella se volvió y me abrazó fuerte alrededor de las costillas, como solía hacer cuando era pequeña, y yo llegaba a casa de un turno largo, y ella corría por la sala. La abracé por un largo momento. Estaba temblando. Luego, caminé hacia la puerta principal, y la pateé para abrirla. No toqué, pateé. La puerta se abrió de par en par, y golpeó la pared interior con un crujido como un pistoletazo de salida, y 40 personas se quedaron en completo silencio en menos de 3 segundos. Música apagada, tenedores abajo, 40 caras girando. Martin estaba de pie cerca de la chimenea, con una copa en la mano, luciendo de repente más pequeño de lo que había aparecido a través de la ventana. Recorrí la habitación hasta que encontré el abrigo de Sophie en una silla cerca de la puerta. Lo recogí. Volví a la puerta para dárselo. Fue entonces cuando apareció Claire. Cruzó la habitación con esa forma particular de caminar, la que había admirado durante 8 años, decidida y suave, y sostenía algo, una carpeta de manila, gruesa, atada con una banda elástica. Caminó directamente hacia mí y la presionó contra mi pecho con la suficiente fuerza como para que tuviera que tomarla o dejarla caer. «Has avergonzado a esta familia el tiempo suficiente», dijo. Su voz era firme, practicada. Lo había ensayado. «Estos son papeles de divorcio. Quiero que te vayas de mi casa mañana por la mañana». Detrás de ella, Martin dio un paso adelante. Estaba sonriendo. La sonrisa de un hombre que había estado esperando ver esto suceder durante mucho tiempo. El mejor regalo de Navidad que se hizo a sí misma. Me miró a mí y luego, a través de la puerta abierta, a Sophie. «Dile a tu padre perdedor que le ponga gasolina a su camioneta de basura antes de que se averíe camino a casa». Alguien se rió. Más de uno. Miré a Martin Collins. Miré a Claire. Miré la habitación. Cada primo, cada tío, cada sobrino, cada amigo de la familia, cada persona cuya hipoteca yo había ayudado de alguna forma a pagar durante los últimos 8 años. Algunos de ellos miraban el suelo. Algunos de ellos me miraban como la gente mira a un perro que ha sobrevivido a su utilidad. Metí los papeles de divorcio bajo mi brazo. «Tienes razón, Claire», le dije. «Es hora». Salí.
Sophie ya estaba en mi camioneta. Pensaron que acababan de echar a un manitas arruinado. ¿Qué sucede cuando la temperatura baja a 0? Manejamos durante 20 minutos sin hablar. Sophie tenía las rodillas pegadas al pecho, el abrigo puesto por fin, la calefacción de la camioneta a todo dar. Miraba por la ventana del pasajero, hacia la oscuridad. «Papá», dijo por fin. «Sí, cariño. Lamento haberlo empeorado. Tuve que apretar el volante con suficiente fuerza para sentir los nudillos. Lo mejoraste», le dije. «Lo hiciste lo más verdadero que has sido». Se durmió de camino al hotel que reservé desde un semáforo en la Ruta 9, un Marriott Courtyard, 2 camas queen, un menú de servicio a la habitación que ninguno de los dos miraría hasta la mañana. Me senté en la oscuridad por un tiempo después de que ella se durmiera. Los papeles de divorcio extendidos sobre el escritorio, leyéndolos con ojo de empresario, eran minuciosos. Un abogado de derecho familiar llamado Gregory Foss los había redactado. Lo busqué en Google de inmediato. 12 años de práctica, firma de nivel medio especializada en divorcios de alto patrimonio, lo que me dijo que Claire había estado planeando esto lo suficiente como para investigar. Los papeles citaban diferencias irreconciliables, pedían la casa, una parte significativa de los activos líquidos y enumeraban mi fuente principal de ingresos como empleo asalariado en una empresa de servicios residenciales no identificada. Ella todavía no lo sabía, o sí lo sabía, y lo había ocultado deliberadamente para limitar lo que ella pensaba que yo valía. De cualquier manera, abrí mi laptop a las 11:48 p.m. Abrí el directorio de empleados. Escribí la palabra Collins, 47 nombres, la auditoría. Quiero ser preciso en esta parte porque importa. No despedí a nadie por ira. No tomé una sola decisión con las manos temblorosas o la mandíbula tensa. Me senté en una silla de la habitación del hotel con un terrible soporte lumbar y realicé una auditoría interna completa con la misma paciencia sistemática que usé en cada decisión importante de la compañía que había tomado durante 12 años. Tenía software de auditoría, Aprio, la misma plataforma que habíamos usado durante 2 años para revisiones trimestrales de cumplimiento. Lo lancé a la medianoche. Establecí los parámetros para señalar inconsistencias en los registros de empleados conectados a los Collins con 36 meses de antigüedad. Los resultados tardaron 94 minutos en compilarse. Hice una taza de café de hotel malo y leí cada línea. David Collins, mi cuñado, supervisor regional de adquisiciones, había estado falsificando registros de tarjetas de combustible durante 19 meses. Discrepancia total, $34,200. Los vehículos de la compañía se habían utilizado para 3 vacaciones familiares documentadas por registros GPS que no coincidían con los horarios de ruta asignados. Marcus Collins, cuentas por cobrar, había estado realizando presentaciones de facturas duplicadas en 6 cuentas de clientes. Se había embolsado la diferencia a través de un correo electrónico falso que había configurado con un proveedor gratuito. Era casi elegante en su estupidez. Exposición total, $61,400. El propio Martin Collins no estaba en mi nómina, pero fue nombrado como el receptor de 4 gastos de entretenimiento de clientes presentados por David y Marcus entre 2021 y 2023. Facturas de restaurantes, una estancia en un resort en Scottsdale, 2 rondas de golf en un club que cobra $400 por ronda, todo presentado como gastos comerciales legítimos. Seguí. Para las 3:30 a.m. tenía 47 archivos de empleados, y 14 de ellos tenían alguna forma de irregularidad financiera documentada. Los 33 restantes tenían registros limpios, algunos de ellos empleados legítimamente buenos que por casualidad compartían un apellido o una conexión familiar. Separé esos archivos. Para los 14 documenté todo, no imprimí nada, guardé la auditoría en el servidor encriptado de la compañía, con marca de tiempo y bloqueado. Luego llamé a mi abogado. El abogado, su nombre es Robert Caney, ha sido mi abogado corporativo desde 2014. Tiene 62 años, tiene una cara como la de un sabueso, y nunca ha perdido la compostura en mi presencia, lo cual es parte de por qué confío en él más que en casi cualquier persona viva. Lo llamé a las 3:47 a.m. Contestó al tercer timbrazo porque ese es el tipo de abogado que es Robert Caney. Le conté todo, los 8 años completos, la red Collins, los hallazgos de la auditoría, los papeles de divorcio entregados en una fiesta de Navidad mientras mi hija estaba afuera en la nieve. Él guardó silencio durante 11 segundos. Conté. Bien, dijo, esto es lo que haremos. Me lo explicó de su manera metódica y completamente sin emoción. Primero, presentaría una moción de emergencia a la mañana siguiente para separar mis bienes personales de cualquier reclamación de bienes conyugales. La casa que Claire llamaba suya era propiedad de una de mis LLCs. El título estaba limpio, la hipoteca la pagaba la compañía y el nombre de Claire no aparecía en ninguna parte de la escritura. Le enviaría un aviso para desocupar a través de la oficina de Gregory Foss. Segundo, los 14 empleados con exposición documentada de fraude recibirían cartas de despido a través de recursos humanos.
cada una haciendo referencia a violaciones de políticas específicas y hallazgos de auditoría. Los despidos serían legalmente a prueba de balas. 3 de ellos, David, Marcus y la situación de la factura Shell, serían remitidos a la oficina del fiscal de distrito para su revisión. Robert involucraría a una contadora forense llamada Patricia Juan de su firma, quien tenía un CPA, una certificación CF y 15 años de experiencia testificando en casos de fraude financiero. Tercero, nada público, sin prensa, sin redes sociales, consecuencias legales e institucionales limpias. Esto se queda en los canales adecuados, dijo Robert. ¿Quieres justicia, no teatro? Quiero ambas cosas, le dije. Se quedó en silencio un momento. Obtendrás ambas, dijo. Confía en el proceso. Dormí 3 horas la mañana del miércoles. Usé un traje azul marino que guardaba en la oficina para reuniones con inversionistas. Conduje a nuestra sede de fachada de vidrio en Harrington Drive a las 8:30 a.m. y me senté en mi oficina de esquina con vista a la ciudad y un café que realmente costaba dinero. A las 8:58 a.m., Patricia Hank, la contable forense de Robert, me envió una confirmación de que la documentación de auditoría había sido recibida, asegurada y formateada para posibles procedimientos legales. Estaría disponible para testificar si se llegaba a esa etapa. A las 9:00 a.m., mi director de recursos humanos, James Okonkwo, comenzó a transmitir las cartas de despido. James había estado conmigo durante 6 años. Era riguroso, preciso, y no me había dicho nada después de que le informé la noche del martes, excepto, necesitaré 2 horas para asegurarme de que cada carta sea hermética. Le tomó 2 horas. Eran herméticas. A las 9:05 a.m., sonó mi teléfono. Martin Collins. Lo dejé sonar 2 veces. Luego contesté, Daniel. Su voz tenía esa cualidad que adquiría cuando necesitaba algo, cálida y enérgica al mismo tiempo, como un empujón disfrazado de abrazo. Algún idiota envió cartas de despido a la mitad de la familia esta mañana. No sé qué tipo de circo de recursos humanos están montando allí, pero necesito que me des el número de tu supervisor para que pueda arreglar esto. Dejé pasar el silencio por 4 segundos completos. Ya estás hablando con él, Martin. Nada. El sonido de una habitación que ha dejado de respirar. Whitaker Home Solutions, dije. Whitaker, como en Daniel Whitaker, fundador, único propietario, director ejecutivo. Eso no es... La auditoría encontró importantes irregularidades financieras en múltiples cuentas de empleados con conexión familiar Collins. David y Marcus están siendo remitidos al fiscal de distrito para la revisión por malversación. La documentación ha sido asegurada por un examinador forense certificado. Recibirás correspondencia de mi abogado, Robert Caney, con respecto a que tu nombre aparece en 4 informes de gastos fraudulentos. Daniel, por favor, escucha. El aviso para desocupar la propiedad en 14 Ashwood Lane ha sido enviado a Claire a través de su abogado. La escritura está registrada a nombre de una de mis LLC. Ella tiene 30 días. Solo déjame explicarte. Feliz Navidad, Martin. Colgué la llamada y luego lo bloqueé. La pantalla de mi teléfono se encendió a los 45 segundos y siguió encendiéndose. Vi cómo se apilaban las notificaciones. 12, 20, 31, 47. Llamadas y mensajes de texto de números que reconocía y de números que no. Primos, tíos, un amigo de la familia llamado Greg, que era un buen plomero y probablemente estaba furioso por haber sido atrapado en el desastre de personas que apenas conocía. Finalmente separaría los despidos limpios de los fraudulentos. Los 14 con causa documentada se mantendrían. Los 33 empleados limpios recibirían indemnización y referencias positivas. No estaba quemando a los inocentes porque estuviera enojado. Estaba enojado y también era preciso, lo cual es una combinación significativamente más efectiva. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Entonces noté una notificación que no había descartado. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, recibido a las 7:14 a.m. antes de que todo hubiera comenzado. Decía, necesitamos hablar. Sé lo que hizo Claire antes de los papeles de divorcio. Todo. El mensaje. Lo miré durante mucho tiempo. Mi primer instinto, del que menos me enorgullezco, fue ignorarlo. Mi vida ya estaba detonando de maneras extremadamente organizadas y legalmente defendibles, y lo último que necesitaba era un mensaje de texto anónimo diseñado para ayudarme o manipularme para hacer algo de lo que me arrepentiría. Mi segundo instinto fue mejor. Se lo reenvié a Robert. Me devolvió la llamada en 8 minutos. ¿Conoces el número? No, el código de área es local. Dame una hora. Robert volvió a llamar en 45 minutos con un nombre. Karen Delaney, de 44 años, ex empleada del bufete de abogados de Gregory Foss, el abogado que había redactado los papeles de divorcio de Claire. Había sido asistente legal allí durante 6 años. Había renunciado hacía 11 días. La llamé. Contestó al primer timbre. Señor Whitaker. Su voz era cautelosa. La voz de alguien que ha estado ensayando lo que quiere decir y está tratando de no necesitarlo. Señorita Delaney, necesito que entienda que no estoy haciendo esto por dinero, dijo ella.
Renuncié porque me pidieron que hiciera algo con lo que no me sentía cómoda. He estado tratando de decidir qué hacer al respecto durante 2 semanas. Dímelo, hizo ella. Claire había consultado al bufete de Gregory Foss no hacía 2 o 3 meses, como yo había asumido por el grosor de la documentación, sino hacía 14 meses. Enero de 2023. Había estado planeando este divorcio, según Karen Delaney, durante más de 1 año. Pero esa no era la parte incómoda. La parte incómoda era lo que Claire le había pedido a Foss que hiciera. Ella había proporcionado a la firma documentación sobre Whitaker Home Solutions, registros corporativos, valoraciones estimadas, listas de activos, y le había pedido a Foss que la asesorara sobre cómo estructurar el divorcio para que el valor real de la compañía se ocultara en la fase de descubrimiento de activos. Foss la había guiado a través de una teoría. Si el empleo de Daniel Whitaker pudiera caracterizarse como un puesto asalariado en lugar de la propiedad, si por ejemplo la compañía figurara como un empleador sin nombre en la demanda de divorcio, entonces la demanda inicial subestimaría drásticamente el patrimonio conyugal. Obligaría a Daniel a un proceso de divulgación prolongado que podría llevar 18 meses. Mientras tanto, Claire solicitaría apoyo provisional basado en la imagen artificialmente inflada. Ella había sabido durante al menos 1 año lo que valía la compañía y había estado construyendo estratégicamente una arquitectura legal para obtener la mayor cantidad posible. Mientras yo estaba en la cena de Navidad y le pasaba el pan a su madre, a Karen Delaney se le había pedido que notarizara un documento que, en su opinión, tergiversaba la estructura de propiedad de la empresa. Se negó. Renunció y había estado guardando lo que sabía durante 11 días, tratando de decidir si le debía la verdad a un extraño. Lo hizo, y lo contó lo que Patricia encontró. Le llevé la información de Karen a Robert, quien se la llevó a Patricia Hank. Patricia, CF, CPA, 15 años de experiencia en forense financiero. El tipo de mujer que describe esquemas de malversación en la corte con el mismo efecto plano que usa un meteorólogo para describir la lluvia, pasó 6 días revisando las cuentas financieras conjuntas, los registros corporativos y la documentación que Karen Delaney proporcionó. Sus hallazgos llegaron en un informe de 43 páginas el 31 de diciembre. El titular: en los 18 meses anteriores a la presentación de la demanda de divorcio, Claire había movido $340,000 de una cuenta de ahorros conjunta a una cuenta a su nombre, caracterizados en múltiples transferencias como gastos del hogar. Los movimientos fueron programados para evitar el umbral de declaración de $10,000. El dinero se había movido luego a una cuenta de corretaje abierta con su apellido de soltera, Collins, en una firma en otro condado. Patricia escribió en su resumen: el patrón, el momento y la estructura de las transferencias sugieren una ocultación deliberada consistente con la disipación de activos en anticipación de los procedimientos de divorcio. Eso es contado forense por lo robó y trató de ocultarlo. Robert presentó una respuesta modificada a la petición de divorcio el 4 de enero. Adjuntó el informe completo de Patricia como anexo A. Adjuntó la declaración jurada de Karen Delaney, que ella había accedido a proporcionar, como anexo B. Adjuntó los hallazgos completos de la auditoría corporativa como anexo C. Gregory Foss, al recibir la presentación, se retiró de la representación de Claire en 72 horas. Más tarde me enteré por Robert de que Foss había consultado con su propio abogado de ética inmediatamente después de recibir nuestra respuesta. Contenido de esa conversación puso fin a su participación en el caso. Claire contrató un nuevo abogado. Su nueva abogada, una mujer inteligente y sin tonterías llamada Diane Marsh, llamó a Robert la misma semana y comenzó con: mi cliente está dispuesta a discutir un acuerdo, lo que la justicia realmente significa. Quiero ser honesto sobre algo porque esta historia podría fácilmente convertirse en la satisfacción de ver caer a la gente, y creo que eso la haría más pequeña de lo que realmente fue. David Collins fue acusado de malversación en febrero. Marcus Collins fue acusado en marzo. Ambos contrataron abogados separados, y ambos, hasta donde sea al momento de escribir, están navegando por el proceso penal. No siento una satisfacción particular por esto. Tomaron decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias, y la Fiscalía del Condado es el lugar apropiado para que eso se desarrolle. Los 33 empleados que fueron despedidos por razones no fraudulentas recibieron paquetes de indemnización de 2 semanas por año de servicio y referencias positivas. 3 de ellos han sido recontratados en otras empresas donde tengo relaciones profesionales. Una de ellas, una gerente de proyectos llamada Celeste Ruiz, quien había estado conmigo durante 4 años y cuyo único crimen fue ser la ahijada de Martin, me llamó 6 semanas después de los despidos para decirme que entendía y no sentía enojo. Esa llamada fue más difícil de recibir que casi cualquier otra cosa en toda esta historia. El divorcio se resolvió en marzo. No detallaré los números específicos porque eso es entre Robert, Diane Marsh y el juez de familia que revisó el acuerdo. Lo que sí diré es que la caracterización de mis ingresos como empleo asalariado no sobrevivió al contacto con el informe de Patricia Huang. Claire recibió lo que legalmente le correspondía y ni $1 de lo que intentó manipular. Está viviendo con sus padres.
Lo sé porque Sophie me lo dijo. Sophie, quien pasó las vacaciones conmigo en una habitación de hotel comiendo servicio a la habitación y luego pasó enero ayudándome a mudarme a una casa adosada alquilada con una calefacción que funcionaba y una habitación de invitados. Puse sus cosas de inmediato. ¿Necesitas que traiga más cosas de mamá?, preguntó. Una tarde de enero, de pie en el umbral de la habitación de invitados con una caja de sus libros. Solo lo que quieras, le dije. Ella lo pensó por un momento. Quiero los libros, dijo. No necesito las otras cosas. La última llamada de Martin. Me llamó una vez más. 8 de marzo, 11:22 am. No sé cómo consiguió un número que no estaba bloqueado. Tal vez un nuevo teléfono de trabajo, o alguien en mi oficina que no sabía nada mejor. Me dejó un mensaje de voz. Lo he escuchado exactamente una vez. Sonaba viejo, más tranquilo de lo que jamás lo había escuchado. La voz de un hombre que había estado en una habitación que creía controlar y de repente se dio cuenta de que las paredes eran propiedad de otra persona. Daniel, dijo, quiero que sepas que yo no me di cuenta de la compañía, de quién eras. Me gustaría pedirte disculpas por las cosas que dije a lo largo de los años. A ti y a Sophie. Hizo una pausa larga. No lo sabía. Esto es lo que más he pensado en los meses transcurridos. Él quiso decir esa última parte como una explicación, tal vez incluso como una excusa parcial. No sabía quién eras realmente, así que tenía alguna justificación para tratarte de la manera en que lo hice. Pero esa es exactamente la lección equivocada. No me trataste mal porque pensaras que era pobre, Martin. Me trataste mal porque pensabas que era aceptable tratar mal a la gente pobre. Lo único que mi dinero cambió fue si tendrías consecuencias por ello. No le devolví la llamada. Tampoco bloqueé el número. Simplemente lo dejé allí. Un mensaje de voz en una lista. Lo que me pareció la respuesta más sincera que tuve. Lo que realmente importa. Ya es junio. 7 meses desde Nochebuena. Sophie terminó el segundo año de preparatoria con un promedio de 8 y un trabajo de medio tiempo en una empresa de jardinería. Su elección, no la mía, aunque sospecho que está construyendo su propia historia sobre lo que significa ganarse las cosas desde cero. Ella y yo cenamos 2 veces por semana. Hablamos con más honestidad de lo que nunca lo hicimos cuando yo estaba interpretando una versión de mí mismo para una audiencia que no lo merecía. Whitaker Home Solutions tuvo su mejor primer trimestre en la historia de la empresa, 12 millones en cartera. James Okonkwo obtuvo un ascenso y usó parte de su aumento salarial para llevar a su familia a Portugal, lo cual es la mejor frase que he escrito en mucho tiempo. El traje azul marino cuelga en mi armario. Lo usé para la reunión de la junta de enero y lo usaré para la próxima. La mayoría de los días uso lo que quiero. La semana pasada conduje la F250 a una reunión con un cliente, un nuevo grupo de administración de propiedades comerciales. 7 cifras en contratos anuales potenciales. Su CEO me recibió en el estacionamiento mientras salía de la camioneta y la miró de la manera en que la gente a veces mira las camionetas viejas. Parte confusión, parte respeto. Buena camioneta, dijo. Funciona, le dije. Nos dimos la mano y entramos y cerramos el trato. Regresé a casa con las ventanillas bajadas. El guardafango sigue faltando en el lado del pasajero. Siempre tengo la intención de arreglarlo. Tal vez lo deje así.